Estimados todos, es un inmenso placer y orgullo como presidente de Fundación Por la Boca poder presentar y compartir con ustedes esta iniciativa. Desde hace más de 20 años venimos trabajando incesantemente con nuestra fundación en uno de los principales ejes, que es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. En este sentido, hoy damos continuidad al programa comenzado el año pasado junto con Embajada Abierta y con la revista Noticias, reuniendo a todos los actores involucrados para trabajar en conjunto en el saneamiento de nuestro querido Riachuelo, que le hemos denominado Riachuelo como política de Estado. Hoy presentamos Riachuelo a fondo, una charla de dos ingenieros, Jorge Salaveite y Miguel Fernández, especialistas en proyectos hidráulicos y saneamientos, quienes han desarrollado esta iniciativa altamente interesante, donde van a abordar el tema de medidas imprescindibles para el saneamiento de un río de llanura y el gran mito sobre el dragado de los barros. Quiero agradecer muy especialmente al presidente de Embajada Abierta, al señor embajador Jorge Argüello, y a Claudio Gurmindio Di Sumino de la revista Noticias por acompañarnos en esta iniciativa. Sin duda esta exposición será un aporte importante para seguir avanzando en la recuperación de nuestro querido Riachuelo, para que nuestros hijos y nietos puedan seguir bañándose en nuestras aguas. Buenos días. Es para mí un placer inmenso impulsar junto a la Fundación Embajada Abierta esta iniciativa que forma parte del proyecto El Riachuelo como política de Estado. Por lo general, al hablar de la cuenca se resalta la necesidad de medidas expeditas que resuelvan la cuestión Riachuelo de un envión y para siempre. Hemos convivido por décadas con esta visión que busca con apremio gestos grandilocuentes, pero limitados en sus consensos de origen y visión hacia adelante. El año pasado, juntos, dimos el primer puntapié reuniendo en La Boca a distintos espacios políticos y sectores de los ámbitos público, privado y civil, por esta causa tan importante como urgente. En esta oportunidad es necesario escuchar a los expertos y pensar estrategias innovadoras para potenciar acciones concretas. A continuación, en su presentación Riachuelo a fondo, el ingeniero Jorge Salaveite nos compartirá las mejores experiencias internacionales para poder seguir construyendo una política de Estado en torno a la cuestión Riachuelo. Confío en que esta actividad fortalecerá el compromiso de todas y todos por un acompañamiento sincero, riguroso y perdurable de nuestro Riachuelo. Les deseo mucho éxito y envío un afectuoso saludo. Me presento en nombre de Fundación Por la Boca. Soy asesor técnico en referente a saneamiento de Riachuelo, una comisión que tiene la Fundación Por la Boca, como otras tantas, que viene trabajando hace más de 10 años en pro de logros para el barrio que tanto queremos. En principio quiero agradecer a su presidente, don Oscar Andriani, así también como a su director general, Gabriel Lorenzo, por permitirnos generar este video audiovisual informativo sobre lo que es el saneamiento del Riachuelo. Fundación Por la Boca viene trabajando en varias cuestiones. Hace anualmente una remada por el Riachuelo, que la última fue la 10ª remada, y que este año también estaba previsto realizarlo, pero lamentablemente por la pandemia no sabemos si se va a poder concretar. Y hace 2 años concretó un Congreso Internacional de Puentes, precisamente dando realce al histórico puente transbordador de La Boca, el cual estaba un poco olvidado, y gracias a la gestión de Fundación Por la Boca ha recuperado su vida y ha sido galardonado. El año pasado, una fundación amiga, la Fundación Embajada Abierta, realizó un desayuno de trabajo y debate
invitando autoridades del sector, intendentes, miembros del Poder Judicial, y estableció lo que llamaron Riachuelo como políticas de Estado. En esa oportunidad, Fundación Por la Boca decidió acompañar porque nos pareció que era una manera de impulsar algo que a la Boca de Riachuelo y al barrio de la Boca le venía muy bien y era un elemento muy importante para continuar con esta gestión. Asimismo, la revista Noticias, con motivo de cumplir sus 30 años de la creación de la editorial Perfil, realizó un audiovisual informativo, documental, que lo tituló Riachuelo ahora o nunca. Ante todo esto, Fundación Por la Boca, que también viene trabajando hace varios años, analizando qué mejoras se podían realizar para el Riachuelo, qué se podía aportar desde el punto de vista del saneamiento, quería aportar con esta presentación que la hemos decidido en llamar Riachuelo a fondo. ¿Por qué Riachuelo a fondo? Porque vamos a hablar, a ver y a aprender sobre cuestiones de saneamiento hidráulico en el cauce de un río de Llanuras. ¿Qué queremos decir con esto? Con Riachuelo a fondo. Es en realidad un mensaje al futuro de acciones concretas que se pueden realizar para la mejora y saneamiento del Riachuelo. Doy paso entonces a presentar a quien Fundación Por la Boca ha convocado para dar estas charlas, y me estoy refiriendo al ingeniero Jorge Salavete. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por integrarte a este equipo de Fundación Por la Boca. Sabemos que después de esta charla y de este audiovisual que vas a presentar, va a haber un antes y un después con el aporte de conocimiento y de experiencia que vos podés aportar. Antes que Jorge empiece a dar su charla, yo quisiera dar una breve descripción de su currículum, que por sí es de por más rico, pero quiero resaltar algunos puntos. Jorge Salavete, además de ser un colega ingeniero industrial, tiene posgrados en Ingeniería Sanitaria e Hidráulica, realizando posgrados de Hidráulica en Delft, en los Países Bajos, y en Limología Sanitaria en MIT, en Boston, Estados Unidos. Desempeñó el cargo de subsecretario de Hidráulica y Saneamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, así como también desempeñó como secretario de Obras y Servicios Públicos en la Municipalidad de Pilar. En la presente década ejerció el cargo de subsecretario de Espacios Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fue asesor de presidencia de ACUMAR, institución fundamental hoy en lo que viene haciendo desde su creación en la evolución y en la mejora del Riachuelo. Principales intervenciones del ingeniero Jorge Salavete en saneamiento ambiental e hidráulico. En el año 1991, idea y anteproyecto del sistema de protección contra inundaciones por sus estadas en los barrios de La Boca y Barracas, en funcionamiento exitoso desde el año 1997 hasta la actualidad. En 1991, junto con su equipo de la ex municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, desarrolló un anteproyecto integral para el saneamiento del Riachuelo, usado como base en el futuro desarrollo del Plan de Gestión Ambiental de la Cuenca. Y desde el año 2008 a 2012 tuvo a su cargo el mantenimiento y ejecución de obras de toda la infraestructura hidráulica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya les hablé del anteproyecto y la dirección de lo que fue la contención de la Boca del Riachuelo, así que Jorge, dejo en tus manos la continuidad de la charla. Sabemos que va a ser muy contribuyente a los conocimientos y a partir de ahora el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias, Miguel. Desde ya, esas muchas gracias vienen porque se me da la oportunidad de aportar mi granito de arena en una tarea tan importante y tan espinosa, tan discutida y tan
muchas veces lamentablemente abandonada, en una de las zonas altamente poblada, con mucha densidad, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar describiendo un poquito el riachuelo para sumar un poco más, a pesar de que todo el mundo conoce qué es el riachuelo. El riachuelo es un río de llanura que se diferencia totalmente de los ríos de montaña. Los ríos de llanura tienen la característica de tener muy poca pendiente, lo que hace que tenga muy poca escorrentía, es decir, muy poco caudal o velocidad de sus aguas, y esto genera gran sedimentación y poca oxigenación. Por lo tanto, no se favorecen con sus características, a diferencia de los ríos de montaña, que tienen una oxigenación enorme por la velocidad de sus aguas. El riachuelo, en realidad el río se llama Matanza Riachuelo. El riachuelo es un segmento del río de 15.400 metros, 15,4 kilómetros, que limita la ciudad de Buenos Aires de 3 partidos de la provincia de Buenos Aires, que son Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora. Del margen derecho están esos 3 partidos, del margen izquierdo está la ciudad de Buenos Aires. Se desarrolla entre La Boca, entre la salida al Canal Sur, al Río de la Plata, y el puente de la Noria, en la General Paz. Bueno, y después el río transcurre y en total tiene 64 kilómetros, naciendo por allá por Cañuelas, aproximadamente, Las Heras, Cañuelas, ahí tiene sus nacientes. Y tiene una característica importante, es el responsable, yo siempre lo digo esto, de la creación de la ciudad de Buenos Aires a donde está. Porque cuando don Pedro de Mendoza vino bordeando las costas del actual litoral marítimo argentino, buscando un lugar de abrigo donde reposar su nave, un puerto donde encontrar agua dulce, donde poder rehacerse, descansar y descubrir, encontró un río muy angosto que lo llamó justamente riachuelo, que es totalmente distinto a lo que soy, muy meandroso. Entonces, como era muy meandroso, es aceptable hacer un puerto ahí. Y ahí fundó el puerto, que lo denominó Santa María del Buen Aire, y la ciudad, que la denominó Ciudad del Espíritu Santo. Esa fue la primera fundación de Buenos Aires. Entonces, ahora también es importante agregar, antes de comenzar con el meollo de esta charla, es importante agregar que se hicieron durante 200 años, o más de 200 años, las ciudades, los poblados se fueron agrandando y trabajando alrededor del río, como en todas las ciudades del mundo. Entonces, las actividades comerciales e industriales fueron contaminando ese río de escasa circulación, lo fueron contaminando, y en esos 200 años prácticamente no se hizo nada de mantenimiento ni nada para recuperarlo. Entonces llegamos a la situación catastrófica de hoy. Realmente es una situación catastrófica, pero también hay que reconocer que se están llevando adelante acciones para resolverlas. Yo creo que a partir de la década del 90, ahí se empezaron a hacer acciones concretas para recuperar el río, pero todas separadas, todas sin un plan concreto. Una de ellas fue el retiro de buques hundidos e inactivos y el retiro de elementos sumergidos que obstaculizaban el normal escurrimiento de las aguas. Eso fue una buena medida, pero ahí quedó.
Otra de las medidas fue lo que Miguel acaba de decir, que es una medida de saneamiento integral del riachuelo, es generar un sistema de defensa contra inundaciones por subestadas con estaciones de bombeo en la zona de La Boca y Barracas. ¿Por qué? Porque estas zonas no se podían desarrollar por las inundaciones permanentes que tenía. Hubo años que tenía 7, 8 inundaciones por año. Esas inundaciones no solo destruían, no solo costaban dinero, sino que impedían el desarrollo de La Boca. Y lo peor de todo, que generaban y transmitían enfermedades. Bueno, eso era un problema terrible. Eso fue una de las cosas que, afortunadamente, en la ex municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se ideó, se hizo un anteproyecto y después entró en la etapa de proyecto. Entre 1991 y 1997, por suerte, se concretó ese proyecto que consistía en 7 estaciones de bombeo. 7 estaciones de bombeo que hasta hoy están funcionando, por suerte, muy bien y han salvado a la región de destrucción, de enfermedades, como dije antes. Pero se hicieron solo 6 por problemas en la número 5, que es en la calle Perdriel, que es la más grande de todas, por problemas de implantación del terreno y otros problemas que hubo. Recién se retomó la solución de esta estación número 5 en 2009 aproximadamente y se pudo inaugurar la estación número 5, la principal de todas, en 2018. Que ya está funcionando a pleno. Bueno, esto es una introducción. Además, perdón, que me he olvidado de algo muy importante. En ese momento se hizo un plan, se hicieron planes y estudios como para tratar de congeniar todas las tareas en una sola realización. Uno de ellos fue el plan de gestión. Otro fue un plan que hizo la ex municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en 1991, que contemplaba integralmente una serie de tareas para el saneamiento del riachuelo. Repito, el riachuelo me refiero a la parte totalmente contaminada y más contaminada del río, que es la parte que abarca la capital federal. Las medidas imprescindibles para el saneamiento de un río de llanura. Entonces, las acciones complementarias de inmediata ejecución que habría que hacer y que así se han hecho en todo el mundo, es decir, no hemos inventado nada, hemos ordenado nada más y tratado de adaptar para el riachuelo, se han hecho en todo el mundo así y en todo el mundo dieron resultado. O sea que, más allá de la teoría, esta es la práctica. Esto ha demostrado tener éxito total. Las acciones complementarias de inmediata ejecución, que son la oxigenación continua con oxigenadores fijos, ahora vamos a ver por qué hay que oxigenar, y la captura de residuos flotantes. Hablando claramente, la limpieza eficiente del espejo de agua del riachuelo. Después, algo muy importante, si no se hace un dragado ambiental, no hay saneamiento del río. Repito, esto se hizo así en todo el mundo. Y separé el control de la contaminación, que si bien hay que hacerlo junto con las acciones complementarias, y es algo que viene realizando ACUMAR desde hace tiempo, con sus estudios, sus estaciones de monitoreo, sus que el control de la contaminación lo separé porque hay dos obras muy importantes que me voy a referir más adelante en la charla, que se están haciendo y que van a contribuir en gran medida al saneamiento del riachuelo. Muy bien, entonces, estas son las acciones que hay que hacer. Oxigenación continua con oxigenadores fijos. Fíjense, el oxígeno es lo que marca la calidad del agua de un río, por ejemplo. El río que no tiene oxígeno es un río muerto. El río que tiene
oxígeno disuelto en sus aguas, es un río que vive, que tiene vida, que no transmite enfermedades, que puede desarrollarse. Y lo más importante, que se puede hacer un desarrollo urbano alrededor del río. Los ríos se oxigenan con el movimiento de las aguas, pero un río que tiene lento movimiento de las aguas y cada vez más lento porque se está embancando, el fondo está creciendo, es un círculo vicioso. El río no se puede autodepurar, no se puede oxigenar, entonces hay que ayudarlo. Ahora, ¿por qué hay que oxigenar? Porque el oxígeno es el elemento fundamental para las bacterias aeróbicas, saprófitas, así se llaman, que son las bacterias que atacan a la materia orgánica contaminante de un río y la descomponen, por ejemplo, en dióxido de carbono y agua, y la hacen desaparecer. ¿Por qué hay que hacer desaparecer esa materia orgánica? Porque en todo cuerpo de agua donde hay materia orgánica, esa materia orgánica está asociada a la presencia de patógenos. Los patógenos pueden ser Escherichia coli, pueden ser el cólera, y seguramente lo tenemos, y hasta puede ser el famoso y amigo virus del coronavirus. El oxígeno es lo que nos garantiza, la inmunidad, la vida en el agua y la vida para las personas y los animales que no viven en el agua, pero sí que la pueden tomar, pueden contagiarse si está poluta o contaminada, que el riachuelo tiene esas dos características, polución y contaminación, no solo una. Entonces, el oxígeno lo necesitamos en forma inmediata para generar biota, para generar colonias de bacterias aeróbicas que estén trabajando continuamente. Las bacterias, cuando trabajan sobre la carga orgánica, yo ya dije, producen esos elementos y sin olor. Y además, en el corto tiempo cambian obviamente el olor, el aspecto del agua y disminuyen drásticamente la generación y transmisión de enfermedades. Si no le damos oxígeno al agua, hay algunas bacterias que van a trabajar, que son bacterias anaeróbicas, que no necesitan oxígeno, que trabajan mucho más lentamente, descomponiendo esa materia orgánica, pero lo peor de todo es que no van contra los patógenos y generan gases como el metano, gases sulfurosos, que son tóxicos, es decir, dañinos para la salud humana, y además el aspecto maloliente, el color de las aguas y todo eso. Entonces, necesitamos el oxígeno, sí o sí. En todos los ríos del mundo se ha hecho esto. Oxigenar. Hay muchos tipos de oxigenadores. Acá tenemos una prueba de oxigenadores flotantes que son muy eficientes, especialmente para ríos y para zonas de alta concentración de materia orgánica. Estos pueden entregar 25 kilos por hora de oxígeno al agua, que no es poco, es muy importante. Acá fue una prueba que se hizo con estos oxigenadores, que hay una cantidad de 22, hasta el año pasado había 22 de estos en el INA, y Acumar hizo todo un trámite para obtenerlos del INA. Ese trámite fue exitoso y estos oxigenadores se compraron a partir de 1995, si mal no recuerdo, y se pusieron, duraron muy poco tiempo en el riachuelo. ¿Por qué? Porque no se colocaron con las condiciones adecuadas, es decir, se engancharon de cables de acero agarrados a la costa, y en la costa pusieron, en los distintos lugares, pusieron el tablero de control y alimentación eléctrica. ¿Qué pasa? Sin vigilancia fueron permanentemente vandalizados. Entonces se decidió
no colocarlos más porque daba mucho trabajo, porque costaba mucho, porque no era práctico el sistema. En algunos lugares llegaron a vandalizar todos los cables varias veces y los tableros de control. Pero es un bien del Estado que está y que hay que usar porque es importantísima la oxigenación. Ustedes ven acá el mapa de la boca hasta la vuelta de Bryan, que está ahí. Es ese meandro denominado vuelta de Bryan. Y acá están indicados dónde están las estaciones de bombeo de defensa contra sudestadas que hablamos anteriormente, en qué lugares están indicadas. Esto es Aristóbulo del Valle, acá está Vuelta de Rocha, Iral. Bueno, acá están las calles que se ven perfectamente. Entonces, ¿por qué ahora se pueden colocar con seguridad? Y en Acumar existe un proyecto hecho para colocarlos. Estas estaciones de bombeo, primero que tienen energía eléctrica propia y suficiente, porque son muy importantes por la cantidad de agua que tienen que bombear en caso de una sudestada importante. Están totalmente cerradas, cercadas y tienen vigilancia permanentemente cada una. Entonces, el proyecto que se hizo es un tablero de alimentación, un brazo que lo tenga sobre el agua al oxigenador flotante con alguna modificación en el oxigenador mínima para que provea oxígeno en el mesolígneo, que es la parte media del agua, y ese brazo varía de acuerdo a las mareas. Si el agua sube, el brazo sube, si el agua baja, el brazo baja, y tiene un sistema automático que se pararía si toca el fondo. Entonces, eso es una cosa perfectamente posible. Se colocarían 2 acá, 2 en cada estación de bombeo, menos en esta porque no es necesario, ya no es riachuelo. Entonces, son 12 oxigenadores de 22 que hay. Estos 12 oxigenadores proporcionarían a cada uno 50 kilos hora de oxígeno, que no es poco. No es suficiente para el riachuelo, pero ¿qué generaría en el tiempo en esta parte? Como dije, un gradual cambio del aspecto del agua, la desaparición gradual de feos olores y, lo más importante, la generación de biota, lenta pero segura, generación de bacterias aeróbicas que destruyan la materia orgánica que viene de todos los vuelcos en toda la cuenca. Después quedarían algunos oxigenadores más como backup o como para poner en algunos otros lugares con una instalación especial que se considere importante. Entonces, reitero, es importantísimo colocar oxigenadores porque es una acción altamente beneficiosa para el riachuelo. Están los oxigenadores autónomos móviles, que son pontones o embarcaciones que tienen sistemas de oxigenación para ser trasladados a los lugares donde más se necesite el oxígeno. ¿Por qué? Porque como todas las aguas, como cualquier masa de agua, a veces los orgánicos y la contaminación se trasladan de un lugar a otro. Este es un ejemplo en el lago Husayn Sagar, en la India. Este lago es un lago artificial construido alrededor de 1500, corta en dos al río Musi, un río muy caudaloso del norte de la India. Se hicieron estudios y se hicieron dos cosas: control de la contaminación de los vertidos a través de plantas de tratamiento y oxigenación con oxigenadores móviles. Hay 4 oxigenadores de estos que pueden aportar 350 kilos de oxígeno hora, que es muy importante, a pesar de que el lago, imagínense, tiene 6 kilómetros cuadrados, es un lago muy grande, pero con eso han logrado levantar a esta zona como una de las más
más aceptables como turísticas de la India. Este tipo de oxigenadores se usa también en todo el mundo, especialmente el río Támesis, que el río Támesis cruza Londres y el Gran Londres, y el río Támesis junto con el Sena eran los dos ríos más contaminados de Europa Occidental. ¿Qué hicieron en el Támesis? Obviamente controlaron la contaminación, dragaron, limpiaron permanentemente el espejo de agua, pero lo primero de todo empezaron a oxigenar. Hay tantas plantas de tratamiento, que son 300 alrededor, que la autoridad de aplicación exigió a las empresas concesionarias poner unas lanchas, unos barcos similares a estos que los llamaban bubblers, que quiere decir burbujeadores en inglés. Y entonces esos bubblers van caminando continuamente por el Támesis y van oxigenando y deponiendo el oxígeno justamente en los lugares donde hace falta. Trabajan en conjunto con la autoridad, con el Thames Authority y las empresas concesionarias. Con este sistema se ha logrado que en el Támesis vuelvan los salmones. Los mejores salmones que se comen en los restaurantes de Londres vienen de ahí, del Támesis. Es increíble lo que se ha logrado con esto. En base a estos elementos autónomos flotantes oxigenadores, hemos hecho un prediseño de un barquito, que podrían ser dos, muy chico, tiene 8 metros de eslora y 3 metros de manga, con oxigenadores especiales de burbuja muy fina, de 10 caballos cada uno, podrían aportar 40 kilos por hora de oxígeno, que naveguen por el riachuelo para poder meterse en las zonas más críticas. Por ejemplo, la salida del arroyo Sindáñez, por ejemplo, la salida del Millán, que son altamente contaminadores del riachuelo, y otros tantos, ¿no? Pero estos barquitos son importantes porque en circunstancias normales pueden navegar todo a lo largo del riachuelo y en circunstancias críticas pueden ir a auxiliar una situación de exceso de materia orgánica. Y queda por último algo muy importante que lamentablemente hoy no está, que es la navegación. Un río, para estar vivo, tiene que ser navegado, ya sea la navegación comercial o la deportiva. Obviamente, en el caso del riachuelo, la navegación tiene que estar de acuerdo a las características físicas de hoy. No puede entrar un barco de ultramar, y nadie pretende que entre un barco de ultramar, pero sí pueden entrar barcos que hagan algo muy importante con respecto a lo comercial. Y botes de remo como deporte. El hecho de que un barco navegue es que desplace las aguas mientras navega y aumenta la superficie de contacto de las aguas con el aire, y eso oxigena. Y además, el vórtice que genera la hélice, si tiene una hélice, mueve las aguas del mesolígneo y hace que cambien las aguas oxigenadas con las aguas no oxigenadas. Entonces rinde mucho más la oxigenación con la navegación que sin la navegación. Es muy importante que haya navegación en un río. Complementando lo que estás comentando, Jorge, en relación a la navegación y a los beneficios que esto aporta al río. Y a todo río de llanura naturalmente merece ser navegado. Ya de la época de los fenicios, que experimentaron movimientos a través de las aguas, y todas las ciudades que se quedaron alrededor del río de llanura para su crecimiento, su desenvolvimiento, y de hecho las grandes ciudades del mundo las tenemos junto a ríos de llanura. Y lo que aporta la navegación a estos ríos de llanura. Yo coincido con vos, sabiendo que además las embarcaciones argentinas, deportivas, mercantes, que transporten de menor porte, por decirlo de una manera,
porque estamos hablando del riachuelo, ya sea que navegan en nuestros ríos de llanura como es el Paraná, el Uruguay o el Río de la Plata, tienen normativas muy especiales y muy específicas en cuanto a la prevención de la contaminación. Con lo cual, conozco que la cuestión técnica de la navegación no afectaría a un río de llanura como es el riachuelo. Ahora bien, como consecuencia de esta pandemia también hemos visto de que han aparecido peces en el agua. No sé de qué especie, pero han aparecido peces. Y hasta han bajado el nivel de intensidad de los olores que se pueden percibir. En función de esto, ¿vos qué crees que está ocurriendo? Bueno, es una muy buena pregunta, especialmente viniendo de vos, Miguel, que sos un experto en navegación. Lo que ha ocurrido acá, primero, que la pandemia ha generado un cese de actividades realmente brutal. Se calcula, estos datos los tiene muy precisos Acumar y los lleva día a día, pero yo voy a dar un dato general. Se calcula que 200.000 metros cúbicos día de carga orgánica se está volcando en el riachuelo. Entonces, para hacer una predicción, digamos, media, yo me animo a decir que con este cese de actividades, por lo menos 120.000 metros cúbicos han dejado de volcarse al riachuelo. Esto avala lo que nosotros decimos, menos carga orgánica, más oxígeno. Pero ¿qué pasa? Esos peces aparecieron en la zona de Vuelta de Rocha. Exactamente. Y es una zona donde hoy día no solo recibió menos carga orgánica, sino que recibe una navegación permanente de los barcos que operan en la limpieza del espejo de agua. Por ejemplo, ustedes han visto el catamarán que está operando hoy, que tiene paletas como los barcos antiguos del Mississippi. Esas paletas oxigenan mucho el agua. Y las lanchas y embarcaciones que hacen el apoyo logístico de esas tareas. Esa tarea la está haciendo por convenio con Acumar la ciudad de Buenos Aires. Me refiero a la Vuelta de Rocha. Los peces aparecieron justo ahí. O sea, menos carga orgánica, más oxígeno. Entonces le dieron algo de biota para que los pececillos que aparecieron, que necesitan poco oxígeno para estar en el agua, son pescaditos muy chiquitos, pececitos muy chiquitos, puedan vivir ahí, en el agua. Entonces quiere decir que si los barcos por su normativa propia no generan contaminación porque está regulado y controlado, y a su vez podrían contribuir en la oxigenación, en la navegación, como explicaste anteriormente, ¿por qué se dice que en caso que se navegue perjudicarían para el movimiento de los barcos? Muy bien, es una muy buena pregunta. Eso es otro de los mitos que hay, de que un barco, en el caso del riachuelo, si navega, dispersa contaminantes. Yo he sentido decir barbaridades como que dispersa contaminantes hasta Uruguay. Eso no es así. En toda la teoría y la práctica de la sedimentación se demuestra que no es así. Primero, el movimiento del barco mueve las aguas superficiales. Eso no afecta en nada el fondo. Los fondos que están en el riachuelo desde hace tantos años y que son los más contaminados, están tan consolidados, yo lo diría como una piedra, pero diría como tosca, y hay que sacarlos con dragas cortadoras especiales. O sea, no lo va a sacar el simple paso de un barco. Arriba de esos lodos consolidados hay los lodos que se van depositando gradualmente y permanentemente, que están flojos. Esos lodos podrían, si hay muy poca profundidad, la hélice, el vórtice que genera la hélice, puede llegar a producir desplazamientos del hipolimnio y dispersar esos lodos. Pero el barco pasa. ¿Esos lodos por qué están en el fondo? Porque o son flóculos que pesan más que el agua, o son partículas que pesan más que el agua. O sea, esos
lodos van a volver al agua y van a volver enseguida porque pesan más que el agua. No se van a ir navegando porque les gusta hasta el Punta de Indio, qué sé yo, por decir algo. Sí, es un mito. O sea, el barco beneficia, el barco siempre beneficia, nunca. Y además, usted que es un experto navegante, me va a decir qué capitán va a navegar con la hélice tocando el fondo. Primero, que se rompe su barco y que tiene el riesgo de quedarse encallado. Nadie lo va a hacer. Si él ve que la profundidad no le da, físicamente no le da, no va a navegar con un barco que físicamente no le da. Pero aunque la hélice toque el fondo y no se rompa, estamos en la misma teoría de la decantación. Bien. Vuelven a decantar y se van unos metros más allá, más acá, más para el otro lado. La captura de residuos flotantes en una superficie, en un espejo de agua, es fundamental. ¿Por qué es fundamental? No solo por el aspecto, sino porque los residuos flotantes de cualquier naturaleza, especialmente los que están en el riachuelo, están contaminados, están realmente contaminados. Y si no se hace una limpieza de espejo de agua, pero con tecnología adecuada, no tratando de limpiar lo que se ve y dejando que otros residuos que no se ven floten, eso sí, esos residuos se van al río de la Plata tranquilamente. Esos residuos tienen, por ejemplo, pedazos de plástico con hidrocarburos, tienen elementos tóxicos o no tienen elementos tóxicos, tienen elementos orgánicos que no tienen plásticos que afectan a los peces, que afectan a la vida acuática. Pero especialmente, fíjense, lo que quiero decir, que lo que el hombre tira desaprensivamente al río, el río se lo devuelve de alguna manera. ¿Qué pasa? Si no limpiamos bien el espejo de agua, primero no dejamos pasar la luz. Los rayos ultravioletas son fundamentales para mantener un río saneado. Por otro lado, esos residuos, si permitimos que se vayan al río, como todos los ríos, no solo el riachuelo, esto vale para todos los ríos, y se generan residuos tóxicos flotantes, a la larga, esos residuos, por ejemplo hidrocarburos, van a formar coágulos. Los coágulos se van a convertir en flóculos, y los flóculos van a ir al fondo del río. Fíjense, en el Río de la Plata abundan los sábalos y los bagres, y otras especies, pero las más abundantes son esas. Los bagres y los sábalos, el sistema de alimentación de ellos es generalmente ir al fondo y alimentarse del fondo, de lo que hay en el fondo. Entonces los bagres y los sábalos comen esos flóculos y los ingieren, y esos flóculos necesariamente van a su sistema graso, a su sistema lipídico, por decirlo de una manera. Entonces, esos peces que tienen una gran resistencia a la contaminación quedan contaminados. ¿Qué pasa? Después, esos peces se dispersan. Vienen los pescadores, no el pescador de la cañita, sino vienen los pescadores que tiran las redes y colectan gran cantidad de esos peces. ¿Para qué? Para hacer harina de pescado y venderlos a los criaderos, especialmente de pollos. Los criaderos de pollos que generan huevos y generan pollos para la alimentación. Esos pollos necesariamente van a estar contaminados en sus partes grasas. Entonces, sin quererlo, como dije, el hombre tira un contaminante y le vuelve a través de la cadena alimentaria. Eso, si se hiciera una investigación profunda, nos daríamos cuenta que a lo mejor comiendo pollo, si no quiero hablar contra los criaderos de pollos ni nada, pero es una realidad que si no controlamos la contaminación, nos estamos contaminando lentamente nosotros. Quizás en toda nuestra vida no nos damos cuenta,
o quizás tenemos alguna enfermedad y no sabemos de qué es. Continuando con la eficiente limpieza del espejo de agua, hay elementos modernos que se usan en todo el mundo muy interesantes y muy eficientes. Fíjense, esto sería lo mismo que es un camión de recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el agua. ¿Por qué? Porque es un elemento que tiene dos aspas como un pelícano, va en la captura de los residuos, con una cinta transportadora los tira a un canasto. Ese canasto es, ahora van a ver, es compactado, esto es una prueba, es compactado hasta que se llena. Una vez que se llena ese canasto, después ese canasto va a la costa, se retira y se lleva al centro de disposición final. Sería un camión de recolección de residuos pero flotante. Tiene el mismo principio de funcionamiento. Recoge, comprime, nada más que recoge de forma automática. En el caso del camión de recolector de residuos lo hace el personal de recolección. Pero esto es un sistema moderno que se usa hasta en el mar Adriático. Se están usando estos sistemas por las algas que hay flotantes. Bueno, muy bien. Ven, el canasto puede volcar o puede ser arrimado a la costa, puede volcar en tierra, en un ROF, o puede arrimarse a la costa y ser retirado por una grúa. Muy bien, otro de los sistemas modernos que hay para recolección de residuos en lugares difíciles, esto es Puerto Madero, como ustedes podrán ver, son pequeños drones acuáticos que están alimentados por energía solar, o sea, son totalmente ecológicos, y van a la búsqueda, controlados por control remoto, van a la búsqueda de los residuos en lugares recónditos, pequeños. Ahí se ve en Puerto Madero cómo está trabajando. Y esto es un sistema utilísimo porque no deja escapar un solo residuo que flote, de acuerdo a la cantidad que se pone. Entonces, no hay emisiones contaminantes y es eficiente el sistema. Bueno, ahora vemos otro de los sistemas de recolección que es muy eficiente y rápido y que contribuye a la oxigenación de las aguas además. Fíjense, estos le dicen catamarán, pero tienen una eficiencia muy grande porque son totalmente autónomos. Levantan la basura, tienen un alcance tal que pueden directamente llevar la basura hasta el muelle, aunque el muelle sea muy alto, tiene por lo menos 8 metros de alcance este canasto, y vuelca directamente en el contenedor, en el ROF, a donde sea necesario. Tiene gran maniobrabilidad y tiene mucho rendimiento. Y una de las cosas importantes, repito, es la oxigenación del agua. Por eso en la Vuelta de Rocha hay más oxígeno por el trabajo de estos equipos. De los equipos que hemos visto en estos vídeos, en este momento no se están usando en el riachuelo, salvo el que vimos en el último momento, el catamarán, que se está usando uno a la salida del riachuelo en la Vuelta de Rocha. Por eso se ve la Vuelta de Rocha tan limpia, mucho más prolija, porque está trabajando un catamarán de estos y de paso oxigena la zona. Continuamos con otro tipo de captura de residuos flotantes, que por ejemplo esto se usa mucho en Estados Unidos. Es un sistema que está quieto en el agua, ponen dos barreras, trabaja con energía solar también, ahí se ven las celdas, y trabaja también con la corriente de agua. La corriente de agua hace mover estas paletas. Esto acá se ve una rampa con escalones que recoge los residuos que vienen y son capturados por estas barreras, no los dejan pasar. Es un muy buen sistema, pero tiene una gran desventaja: no deja navegar. Cuando tiene que pasar un barco, tienen que pararlo, levantar la barrera, quizás correrlo. Es un problema. Acá vemos otra vista de los residuos, cómo vienen.
embocan en la barrera y el sistema los captura. Una vez que está lleno, lo lleva a la costa. O viene una embarcación o viene un catamarán y lleva el canasto a la costa y se saca. Esto sería un sistema capturador de residuos amarrado a la costa que funcione que sea híbrido, que funcione con energía solar, o en caso de que no haya energía solar, tiene un generador eléctrico para hacer mover la rampa. Y poner un sistema de barreras tal cual se ve acá. Por ejemplo, este podría ser el puente Bosch. El puente Bosch. Los residuos en bajante vienen, quedan capturados en esta barrera, esto no se mueve y directamente lo sacan a la costa. Lo sacan a la costa o a la plataforma. Lo sacan ya sea con catamaranes, con una grúa y se cambia por un canasto nuevo. Entonces, este es un sistema autónomo que funcionaría continuamente y no requeriría de grandes desplazamientos. Es un proyecto. Puede haber varios colocados en el riachuelo y de esa manera no se impide la navegación, no se impide el mantenimiento y se recogen los residuos permanentemente con mucha más eficiencia. Bueno, acá vemos un corte del diseño anterior con el capturador de residuos amarrado a la costa, fijo, y con las barreras que estarían acá no se han dibujado las barreras, y capturaría los residuos tal cual expliqué. Estos se pueden poner en cantidad de 1, 2, 3, 4, donde sea necesario, y donde se junten más residuos, que ya está perfectamente determinado en el riachuelo. Acumar tiene un paneo total de los lugares más críticos del riachuelo. Hemos hablado del río de llanura, del riachuelo propiamente dicho, de oxigenación, de navegación, de limpieza superficial y ahora sí, riachuelo a fondo, dragado ambiental e hidráulico. Exactamente. Contanos de qué se trata. Muy bien. El dragado ambiental e hidráulico es una realización o una obra fundamental en cualquier río que se pretenda sanear. No existe un solo río en el mundo que necesite ser saneado y que tenga actividades comerciales que no haya sido dragado. Especialmente los ríos de llanura que están colmatándose de residuos y están matándose a sí mismos. ¿Cuál es la importancia y la necesidad del dragado del riachuelo desde el punto de vista hidráulico y ambiental? Ambas cosas. El río debe recuperar su pendiente natural, que actualmente es indefinida y está colmatado de sedimentos. Yo fui muy suave con lo de indefinida porque le pondría negativa la pendiente. Pero bueno, el río está colmatado de sedimentos porque están sedimentando cada vez más. Su piso se está elevando en un promedio de 5 centímetros año. Esto es una estimación que yo hice evaluando distintas batimetrías hasta la última que tengo, que es del año 2009. Pero evalué 3 batimetrías distintas y se nota perfectamente cómo está creciendo. Esto obviamente es un promedio general. ¿Por qué se eleva el nivel del piso? Esto es la pregunta importantísima, porque la velocidad de escurrimiento es inversamente proporcional a la sedimentación. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más lento va un río, más rápido sedimenta. Cuanto más rápido va un río, más lento sedimenta. En el caso del riachuelo, la velocidad de escurrimiento es baja, por lo tanto, sedimenta mucho. Y cuanto más sedimenta, más baja es la velocidad. Por lo tanto, la continua sedimentación obstruye y disminuye la velocidad de escurrimiento, aumentando en consecuencia la sedimentación. Es un círculo vicioso. En consecuencia, el crecimiento en altura es exponencial. Y esto es lo peligroso. Llegará el momento en que podremos caminar sobre el río si no recuperamos su situación hidráulica natural. Y ya
Llegará un momento, no, ya hemos caminado sobre el río. ¿Qué ocurre si se eleva el nivel del piso? Inundaciones cada vez más frecuentes, evidentemente porque el río tiene menos capacidad de erogación. Disminución en la autodepuración, ya que al disminuir su escurrimiento, disminuye la oxigenación natural del río, porque va mucho más lento. No hay intercambio de oxígeno con el agua. La inundación es sinónimo de contaminación, generación y transmisión de enfermedades por la composición de sus aguas. La gente que se inunda no solo ve destruida su propiedad, sino que se contamina con los patógenos que hay en el agua. Bueno, esta es la última del perfil del año 2009 que yo tengo y es realmente impresionante. Esta curva negra que ven acá es la línea media o el eje del riachuelo desde Vuelta de Rocha hasta el Camino del Cinturón, la ruta 4. Aquí está el puente de la Noria. Acá se ve el puente de la Noria. Acá está marcado ruta 4, Camino del Cinturón. Esta línea azul que se ve acá, esto es todo sedimento, por supuesto. Esta línea azul que se ve acá es el cero del Instituto Geográfico Nacional. Pero en realidad el cero del riachuelo está 56 centímetros más abajo que este cero. Todas las nivelaciones nacionales se hacen respecto del cero de las obras del riachuelo que se estableció muchísimos años atrás. Y ese cero se está respetando como el cero para todas las nivelaciones nacionales. Esta línea roja es la línea que tendría que tener la pendiente del fondo del riachuelo, pero ¿cómo se hizo esta línea? Caprichosa no. Primero, para sacar todo este volumen de barros contaminados y no contaminados, para sacarlo, y con las investigaciones que están en Acumar, porque Acumar tiene perfectamente detalladas la composición, los segmentos de composición, la profundidad, tiene todo. Y además, para darle una pendiente hidráulica razonable con los niveles de mareas astronómicas. Si nosotros dragáramos todo esto, y esto, repito, esto es el eje del riachuelo, hacia los costados, esto se eleva mucho más. Habría que sacar aproximadamente entre 5 y 5 millones y medio de metros cúbicos de barros. Este es el tema más importante y acá se está viendo cuál es el problema. El riachuelo se está colmatando, va a desaparecer, va a morir. Si esto es 2009, imagínense lo que es ahora. Jorge, en el mes de junio del 2019, más precisamente el 18 de junio, hubo una bajante extraordinaria en el riachuelo, donde los barcos que están a la Vuelta de Rocha, los barcos que están trabajando para la limpieza superficial del riachuelo y embarcaciones menores que hacen a la actividad de Acumar y otras actividades, quedaron tocando el fondo. Esta bajante extraordinaria y esta gran acumulación de barro, ¿qué explicación tiene? Muy bien, es una pregunta interesante porque viene a abonar todo lo que estábamos hablando, que el riachuelo está desapareciendo. Fíjate, Miguel, que si bien en los meses de junio y julio en la zona de influencia de Buenos Aires se dan las bajantes más pronunciadas por los vientos del oeste y las combinaciones de mareas meteorológicas, la meteorológica natural con la marea de Sisigia, que es cuando la luna queda alineada con el sol, o sube mucho o baja mucho. En ese momento no hubo una marea de Sisigia, sino que hubo una meteorológica común con un viento de 40 kilómetros del oeste, que empujó el río hacia afuera. Pero la bajante no fue tanta.
Si mal no recuerdo, fue 1,30 m bajo el cero del riachuelo. Ese 1,30 m hizo que viéramos todo el fondo del riachuelo, de la Vuelta de Rocha, que pudiéramos casi caminar con botas, por supuesto, y en otros lugares, aguas arriba, también había 2 embarcaciones de limpieza de espejo de agua, grandes, que no podían trabajar, estaban apoyadas en el fondo y se veían playas por todos lados, se veía el fondo. En ese momento, si alguien quería navegar por el riachuelo con 1,30 m, no hubiera podido hacerlo. Pero estamos hablando del año pasado. Fíjate vos, del 2009, la batimetría que vimos. Eso nos está indicando que el piso está creciendo y que el riachuelo va a desaparecer si no se toman medidas urgentes. La bajante más importante que yo recuerdo que hubo es en el año 1984, alrededor también del mes de junio, no recuerdo qué día, pero fue de 3,70 m con respecto a 1,30 m. Y en ese momento quedaba un canal en el medio donde había barcos que podían navegar en ese momento. Eso, fíjate, en 30 años lo que pasó. En 30 años lo que pasó. El riachuelo está desapareciendo y si no se toman medidas urgentes de dragado ambiental e hidráulico, vamos a ver que el riachuelo va a tomar a lo mejor su forma original. Salir por la calle Belgrano, al Río de la Plata, quién sabe. Y esos barcos que marcaban el canal eran precisamente los barcos que en ese entonces, año 84, podían aún navegar. Podían aún navegar, claro. Y con 3,70 m. Ahora con 1,30 m quedaron barcos de poco calado apoyados en el fondo. Bueno, entonces cabe hacer la pregunta, ¿qué ocurre si se draga? Aumenta la velocidad de escurrimiento con las siguientes ventajas. Disminuye drásticamente la sedimentación, porque aumenta la velocidad de escurrimiento, lo vimos recién. O sea, dura más si se draga. Aumenta en forma importante la oxidación natural, promoviendo la autodepuración del río, es decir, la oxigenación. Cuando digo oxigenación, es oxidación. Disminuyen las áreas inundables, y esto está comprobado con modelos. Disminuye el riesgo de generación y transmisión de enfermedades, porque hay menos inundaciones. Aparece biota sustentable, que eso es lo que se requiere para que el río esté vivo. Se retira la secular contaminación porque desaparecen todos los barcos. Se transforman los usos del río. Esto fue hecho por un modelo. Si nosotros, un modelo hidráulico, si nosotros consideramos una lluvia de 50 años de recurrencia, acá lo dice, lo que está en azul son todas las áreas, es el área, 11.000 hectáreas que se inundan gravemente. Ustedes imagínense, esta es la General Paz, esto es Avellaneda, Lomas de Zamora y Lanús, esto es La Matanza, Ezeiza. Bueno, acá vemos cómo se inunda, y esto es una inundación importante, no es una inundación poco importante. Esa pendiente resulta ser una pendiente de 30 centímetros por kilómetro. Si dragamos, todo lo que está en azul desaparece, se reduce en 4.900 hectáreas. Hay que tener en cuenta que son densamente pobladas y toda esta zona que está en verde se sigue inundando, pero con mucha menor intensidad. ¿Qué es lo que habría que hacer para resolver esta zona? Para resolver definitivamente esas inundaciones. Acá tenemos un proyecto en el que está trabajando ACUMAR, que es muy interesante, de generar en la cuenca alta, generar represas reguladoras para que ante lluvias importantes, estas represas permitan solamente pasar un caudal determinado de agua para que aumente el tiempo de concentración de la cuenca, es decir, para que no sobrecargue el cauce. Entonces,
Ya Humán está trabajando en este tipo de represas. Creo que ya en algunas se está haciendo la ingeniería de detalle. Pero esto es muy, muy importante. Esto sería la futura continuación del camino del buen aire, que llegaría hasta Berazategui. Entonces, esta es la solución para evitar totalmente las inundaciones. Dragado total, que las evita en un 80%. El resto con estas represas. Entonces vimos las ventajas de dragar y todos los beneficios que nos aporta. Los perjuicios de no dragar y lo que implicaría quedarnos en ese estado. Ahora bien, ¿qué podemos decir de la condición de dragar con los elementos que tiene el riachuelo y qué haríamos con esos vados? Bueno, muy buena pregunta. Yo a eso lo llamo el gran mito sobre el dragado del riachuelo. ¿Qué pasa con la dispersión de los contaminantes y qué hacemos con los barros? ¿No hay solución? Si eso no tuviera solución, creo que ningún río del mundo en este momento estaría operando. Y no me refiero a ríos chiquitos, me refiero a miles de ríos. Me refiero, por ejemplo, al río Elba, que sale del puerto de Hamburgo, que es uno de los principales, al Danubio, al Rin. Me refiero a todos los ríos comerciales de Europa, que Europa vive gracias a eso. ¿Qué ocurriría? ¿No? Al retirar los nodos del fondo, se dispersa la contaminación. Ese es el gran mito. Esto es falso si se hace adecuadamente. Por eso es un mito. Todos los ríos del mundo que estuvieron altamente contaminados y que hoy no lo están, han sido dragados. Eso es una aseveración totalmente demostrable. Nadie puede discutir eso. En todos los ríos del mundo, con usos específicos, se ejecutan dragados de mantenimiento. No solo se draga, digamos, correctivamente, sino que después, cada tanto, hay que dragar porque hay deposición. Se aplica el sistema de dragado ambiental específicamente diseñado para estas tareas que son seguros y eficientes. Por mencionar solo algunos, hay ejemplos en todo el mundo de dragado ambiental e hidráulico. Por ejemplo, el río Suzhou en China, del cual se sacaron 7,5 millones de metros cúbicos en su dragado correctivo. Y hoy el río Suzhou ha logrado hacer un desarrollo urbano en los alrededores que es impresionante. Ya vamos a hablar del río Suzhou como ejemplo. Bueno, el Sena, el Manzanares, el Ruhr, el Danubio, el Moldava, que continúa con el Elba hasta Alemania, el Vamish, que es un caso muy importante, el Mississippi, el Támesis, el río Valdivia en Chile. Pero decidí poner otros ríos como experiencias internacionales. Por ejemplo, el río Hudson River de Estados Unidos. Se sacaron 2.500.000 metros cúbicos de sedimentos dragados, contaminados con PCB y cadmio. En el riachuelo tenemos la suerte de no tener bifenilo policlorado, que es el PCB. Tenemos esa gran suerte. El PCB es un orgánico muy resistente y que es cancerígeno, teratogénico, mutagénico, y ese río se pudo dragar con los sistemas de seguridad adecuados y está trabajando. Tenemos el Fox River, también con 5.350.000 metros cúbicos de sedimentos contaminados con PCB. Por la Forêt, Francia, acá había sedimentos de distintos tipos de contaminación. El Manistic River, 350.000 metros cúbicos de sedimentos con PCB. El Puerto de Bremen, remediación, 300.000 contaminados con cadmio, zinc y plomo. New Bedford, este río también tenía PCB, se sacaron 300.000 metros cúbicos. Con todos estos ejemplos, quien diga que no se puede dragar porque se dispersa la contaminación, realmente, claramente no entiende nada de dragados, o no está a la altura de las técnicas de dragado moderno. Aquí voy a
a explicar de una manera muy gráfica cuál es el método básico de dragado ambiental con un cabezal confinado que se llama cabezal ambiental y con una cortina protectora para evitar que el gran volumen de sedimentos que corta la cuchilla cortadora no se expanda demasiado lejos. Entonces, el sistema básico es este, y así se hace en todo el mundo cuando hay este problema de contaminación. Estas cortinas, acá las llamamos barreras antiturbidez, consisten en una barrera flotante, pero que tiene una cortina que va hasta el fondo, como se ve acá, agarrada con un tensor, con un contrapeso y secciones selladas con contrapesos. Acá adentro está trabajando la draga. Está trabajando con un cabezal ambiental que ya disminuye muchísimo la dispersión, pero todo lo que se dispersa queda acá y se absorbe porque las dragas que trabajan son cortadoras, chupadoras. Entonces, dentro de es como si se hiciera una pileta, por sectores se van haciendo piletas y se van dragando. Las dragas hoy tienen una precisión milimétrica y pueden dar la pendiente de acuerdo a lo que se determine. O sea, es muy claro. Ahí está la pileta que se arma para dragar adentro y de acá adentro para afuera no sale nada. De todas maneras, todos estos dragados, por normas internacionales, se hacen con testeos permanentes por si aparece, es decir, antes de dragar qué contaminación hay acá, después de dragar, durante el dragado qué contaminación hay y después del dragado qué contaminación hay. O sea que son totalmente seguras. Se hace un recinto calculado con ese tipo de barreras que vimos antes y la draga está trabajando acá. Saca la cantidad de barro que tiene que sacar, ahora vamos a ver cómo lo saca, dónde lo pone. Y acá vamos directamente al proyecto básico de dragado del riachuelo. Esquema del proyecto. Draga ambiental. Unidad de floculación. Geoformas de deshidratación. Y el proyecto trabajando. Este es un dibujo. Acá está. Supongamos que está en la pileta. Esta es la draga. Este es el cortador chupador. Está sacando el sedimento. El sedimento se refula o se bombea, se refula por unas cañerías flotantes hasta un lugar cercano, hasta la costa, en una unidad de floculación, y de la unidad de floculación va a las geoformas. Lo explico así rápidamente, pero este es el esquema básico del dragado ambiental en todo el mundo. Así se hace. Esta unidad de floculación, ¿qué es? Es un equipo que cabe en un contenedor de 20 o 40 pies, donde tiene un sistema automático donde le entrega floculantes catiónicos enérgicos al barro que viene. El barro es sedimentos y agua, al barro que viene. Esto flocula algo acá y sigue floculando en estas bolsas que son, que se llaman geoformas, que son como si fueran un filtro de café. Entran adentro de ese filtro, nada más que tienen malla mucho más fina. Entran adentro de ese filtro, el agua se va y el sedimento queda, todo lo que es sedimento con los contaminantes queda. Pero no confiemos en eso. Vamos a ver a dónde va ese agua. Deshidratación de lodo con tecnología de mallas geofiltrantes. Esta es la última tecnología que hay. El principio de funcionamiento, el sistema de deshidratación de lodo, se deshidratan los lodos dentro de esas geoformas filtrantes que permite disponer la mejor opción para la deshidratación de los lodos. Se trata de un sistema de retención de sólidos floculados utilizando como principio un material textil hecho con tela de filtro desarrollado especialmente. No es una tela cualquiera. En esta foto se ve el caño que viene de la draga que trae los lodos del fondo, acá trae agua y lodos, y el agua filtra y se va para afuera. Una vez que terminó de filtrar, la geoforma queda llena de los lodos.
y eso se deja un tiempo secar. Pero ¿qué pasa con esta agua que filtra y qué pasa con los lodos, con la tierra o con lo que queda acá adentro? Esto se hace en playas que se disponen especialmente en las zonas de dragado. Por ejemplo, en el caso del riachuelo hay muchísimos terrenos donde se podría hacer esto mientras se draga. El río está por allá, la draga está cercana, entonces acá se hace una plataforma sellada con materiales plásticos, se hace una pileta para el agua de deshidratación y se ponen las geoformas. Las geoformas se van llenando, van deshidratando y el agua por cañerías que están acá llena esta pileta. En esta pileta se toma análisis del agua para comprobar qué grado de contaminación tiene y se devuelve al río. Si tiene contaminante se vuelve a flocular y se limpia el fondo de la pileta. O sea, fíjense que el sistema es totalmente seguro. Y esto queda lleno de, por decirlo de una manera simple, de tierra. Bueno, una vez que se secó eso, que queda tierra seca acá, viene una persona donde toma las muestras para caracterizar los sedimentos. Los sedimentos por ahora nosotros los consideramos como de la clase CEDES, que hay una clasificación española, y la clasificación holandesa. Se clasifican en clase 0, clase 1 o 2, clase 1, 2, 3 y 4. La clase 0, clase 1 y 2, 0, 1 y 2 se pueden disponer en cualquier lugar para rellenar un pozo, para recuperar un área urbana, para rellenar terrenos. La clase 3 y 4 no. La clase 3 y 4 hay que mandarlos a un relleno de seguridad, que hay varios en la zona. En la provincia de Buenos Aires hay varios. Rellenos de seguridad autorizados especialmente para eso. Se blindan y quedan enterrados por los siglos de los siglos. Forman parte de la madre tierra. Aquí llegamos a la geoforma totalmente deshidratada, después de varios días, tierra seca. Viene una persona especialista en tomar muestras, toma las muestras de lo que hay en cada geoforma, porque son muchas, se pueden hacer de la medida que uno quiera, y ahí se determina la clase 0, 1 y 2 y la clase 3 y 4. La clase 0, 1 y 2 pueden ser dispuestas para recuperar zonas urbanas sin ninguna clase de peligro. Y la clase 3 y 4 tienen elementos peligrosos y hay que llevarlas a rellenos especiales de seguridad donde quedan confinadas y quedan controladas permanentemente. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se dragó ambientalmente un río que no tenía tanta contaminación, pero que estaba contaminado. Entonces no se dragó con cortinas, sino que se dragó con cabezal ambiental para asegurar la no dispersión de los residuos y de lo que se saque del fondo. Estos son los geotubos. Ahí vemos un geotubo filtrando, lo que vimos en la foto anterior. Este es el río que se está dragando. Se quiere construir un camino de sirga. Entonces se clavaron palos. Se está excavando alrededor del río para darle forma. Y ahora se van a poner los geotubos. Se van a poner al costado del río para ser llenados, que filtren directamente en el río y que eso quede como base para hacer el camino. O sea, con estos geotubos se hacen rutas, se hacen caminos, se hacen estructuras. Ahí está sacando la manga de llenado, está conectando las cañerías que vienen de la draga. Y ahí viene la draga dragando con el cabezal ambiental. Ahí se ve cómo trabaja. Aquí la draga va trabajando y va refulando por esta cañería, va refulando a los geotubos, pasa por la unidad de floculación, que es un contenedor. ¿Ven? Ahí está. Miren la velocidad de floculación. Acá le puso una muestra del barro del fondo con el floculante y cómo bajó. Y acá se está llenando con lo que viene del fondo del río, de la draga, que está mucho más lejos.
acá están llenos ya, y hay que trabajar porque hay que hacer un camino de sidra sobre esto. Acá ya se tiró suelo seleccionado y ahora se está trabajando en la terminación del camino en otra área con las máquinas, con tierra y escombros especiales para consolidarlo bien, con relleno. Y ahí se constituyó un camino de sidra, que en este caso sirve para tránsito liviano y para que la gente pase. Muy bien, vamos a ver ejemplos de recuperación de áreas urbanas. Acá es otro caso, acá se está haciendo también un camino de sidra y consolidando una costa con estos geotubos. Imagínense, acá está la pregunta, ¿dónde se disponen esos materiales? En este caso es 0, 1 y 2. Y acá, por ejemplo, hay un caso de un gran parque en Holanda, donde había una fosa con un lago que estaba muy contaminado. Había problemas de insectos, entonces se decidió prolongar el parque, se dragó un río cercano, se pusieron los geotubos, se llenaron, se dejaron deshidratar y después se tiró suelo seleccionado arriba. Después de un tiempo, que no sé cuánto fue, empezó a crecer vegetación arriba. Y eso se urbanizó. Alternativas de dragado y disposición final de barros. Tenemos uno de los proyectos que hay, que hicieron los chinos con un estudio bastante medular, y los chinos proponen con todos los barros que se draguen del riachuelo, con este sistema y otros sistemas, hacer una isla que sería de 160 hectáreas frente al arroyo Sarandí. Acá está el canal sur de entrada, este es el riachuelo, una isla para trasladar todas las actividades con inflamables. Esa era una propuesta que hicieron ellos, hacer todo el dragado del riachuelo como corresponde y hacer una isla. Esto es una alternativa, se han hecho cientos de islas en el mundo con dragados. En el caso de que no hagamos una isla, recuperación de terrenos con los barros 0, 1 y 2, recuperación de tierras que están degradadas para construir, para mejorar, para que no se inunden, etcétera, etcétera, y traslados a recintos de seguridad, el 3 y el 4. El 3 y el 4 se clasifican perfectamente, porque Acumar, por ejemplo, tiene clasificados por sectores la composición de los barrios. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy día, si alguien tuviera que dragar, Acumar le puede decir exactamente qué es lo que tiene acá y a qué profundidad tiene que dragar y qué clasificación es. Acá hay un proyecto que se hizo en la municipalidad, en ese estudio que yo dije de 1991 del dragado del riachuelo, donde se construía una península de 62 hectáreas a la salida. Acá está la central costanera sur, ¿no? Esta es la costanera, y en esta península de 62 con un puerto donde los barros contaminados se ponen en el medio, en celdas totalmente selladas como piedra norma y totalmente autorizadas, por supuesto. Y en esa península se podrían hacer actividades muy útiles, además de hacer espacios verdes, ¿no? Acá hay otro diseño distinto de la misma península que saldrían 56 hectáreas de esta manera, también con un puerto, porque podrían navegar barcos, amarrar acá, y tendría tanta utilidad para la Central Costanera Sur, tanto para la ciudad como para la provincia. Bueno, acá vemos un ejemplo final del resultado de hacer con conciencia el saneamiento de un río como el caso del Sena. Esto es pleno París. El Sena, que se ha oxigenado y oxigena perfectamente, que se ha dragado, que se han hecho plantas de tratamiento, todo lo que pusimos acá. En verano, para esparcimiento de la gente, se ponen paneles flotantes, se ponen cortinas para que no entren los peces que están en el río, y se hacen piletas de natación para esparcimiento de la gente en verano. Otro ejemplo típico
característico que antes lo mencioné. El caso del río Suzhou de China. Está en China meridional, está en Shanghái, cruza Shanghái, tiene casi 25 millones de habitantes y fíjense lo que era el río Suzhou antes de... Esto es antes de 1990, será más o menos 1980, 85 aproximadamente. El río Suzhou era así, acá está, pura contaminación, basura. Bueno, los chinos tomaron conciencia de esto y a partir del año 1992 aproximadamente empezaron a hacer dos cosas fundamentales con este río. Primero decidieron sanearlo, porque hay mucha gente, mucha población y Shanghái se estaba convirtiendo en uno de los centros comerciales más importantes del mundo. Entonces no podía tener un río así. ¿Qué hicieron los chinos? Lo primero que hicieron es hacer compuertas de los ríos afluentes y poner barcos oxigenadores. Cantidad de barcos oxigenadores de cualquier tipo, aunque sea bombas que recircularan el agua. Mucho oxígeno, mucho oxígeno. Con esto lograron cambiarle el aspecto totalmente al río. Después del año 1999-2000, terminaron un plan de dragado ambiental, hicieron el dragado ambiental, recuperaron un montón de terrenos, dispusieron los residuos peligrosos en rellenos de seguridad, así dice el informe, y en el año aproximadamente, en 11 años de desarrollar un plan ambiental, urbano ambiental y de dragar, lograron esto. Esta es la misma zona, lo que es Shanghái en 11 años, cómo cambió. En edificios. Esto nos enseña que una zona que tenga un río contaminado no puede desarrollarse urbanísticamente. Primero tiene que tener un río que no esté contaminado. El control de la contaminación lo está haciendo Acumar con las herramientas que tiene en este momento, con inspecciones, con mediciones, con las industrias que contaminan. Pero la contaminación es un problema estructural ya, porque no hay conductos especiales para hacerlo. Entonces, con AISA se diseñó un sistema colector, en el margen izquierdo capitales y es provincia. Se diseñó un sistema colector que va a un emisario. ¿Qué es esto? Esto es un caño que va desde la General Paz, más o menos, hasta la Costanera. Pasa el sifón invertido debajo del riachuelo y va a una planta de tratamiento que, con un emisario de 11 kilómetros, vuelca los residuos, los efluentes pretratados, no tratados, pretratados, para que el río, con su gran dilución y bacterias, complete su tratamiento. Fíjense que hoy día todo lo gris es lo que existe hoy día. Tenemos las 3 cloacas máximas, primera cloaca máxima, segunda cloaca máxima y tercera que tiene la capital. Y el colector costanero que viene de la zona de la provincia, Vicente López, Olivos, etcétera, etcétera. Todo esto, en este momento, pasa con 3 sifones invertidos debajo del riachuelo y va a una planta de bombeo y va a Berazategui. Pero Berazategui encima está recargado con todo lo que viene de la provincia. Berazategui no da abasto, es lo que se está tirando. Y este emisario no está del todo terminado. Por lo tanto, esto se dio en llamar Sistema Riachuelo, que es una de las obras de saneamiento más importantes que se está haciendo en este momento en el país. La está llevando adelante AISA. Y esto va a mejorar y aliviar sustancialmente a todo el sistema sanitario de la región. Esto intercepta en estiaje me refiero cuando no llueve, intercepta todos los ríos que descargan en el riachuelo, los intercepta
y los manda a la planta de tratamiento y después de pretratados los manda al río de la Plata. Si llueve, hay un desborde y van al riachuelo para aliviar, pero hay más dilución de esa manera. Entonces, el sistema que merece una explicación mucho mejor que esta, pero es para presentarlo como obra importantísima en el saneamiento del riachuelo. Esto al menos soluciona el 30 al 35% de la carga contaminante que va al riachuelo. Este sistema es muy importante. Así que, y hay que mencionar una cosa, un tema reciente, que es el PIC, el Parque Industrial Curtidor. En la zona de aproximadamente Lanús, Lomas de Zamora, están las grandes curtiembres que tiran especialmente cromo y sulfuros como residuos y que no tienen o tienen muy malas plantas de tratamiento o no las tienen. Entonces, un plan de Acumar es hacer un parque industrial curtidor en la zona de Lanús que se llama PIC, Parque Industrial Curtidor, a donde concentraría una gran cantidad de empresas, creo que son 25, 20 o 24, una gran cantidad de empresas curtidoras, y ahí va a estar, en ese parque industrial curtidor, va a estar AISA tratando los efluentes que salgan ya tratados de las empresas de curtiembre. Entonces, y así sí se van a volcar al riachuelo. Esto es otra cosa muy importante que está realizando Acumar. Bueno, con todas estas acciones, si se llevan adelante, tenemos que tener un riachuelo muy saneado en pocos años. Bueno, Jorge, en nombre de Fundación Por la Boca, desde ya muchas gracias. Estamos en plena cuarentena por la pandemia del COVID-19, pero Fundación Por la Boca decidió continuar trabajando, decidió continuar aportando. Lo que has hecho hoy es muy valioso, lo que nos ha brindado es realmente de un nivel muy, muy elevado, que va a permitir, tal vez a muchos que no conocen la problemática del riachuelo, embeberse, participar, interesarse, entusiasmarse. Sabemos que hay otras organizaciones no gubernamentales, otras fundaciones que también están trabajando, como es el caso de Embajada Abierta que preside el doctor Jorge Argüello, o la revista Noticias con Riachuelo Ahora Nunca, así también como la participación de actividades plenas en el riachuelo como es Acumar, que sabemos que día a día aporta esfuerzos a la mejora del riachuelo, y por supuesto hoy por hoy la empresa AISA que está llevando adelante este trabajo de saneamiento del sistema riachuelo, que va a ser muy, muy importante. Fundación Por la Boca decidió seguir trabajando en cuarentena gracias a su presidente Oscar Andriani, a su comisión directiva que nos ha impulsado a hacer esta conferencia, y quedamos abiertos desde Fundación Por la Boca a todas las consultas, todas las dudas, todas aquellas preguntas que nos quieran realizar a través de nuestra querida fundación. Muy bien, el agradecido soy yo, obviamente al ingeniero Miguel Ángel Fernández, motor ambiental de la fundación, que ha bregado mucho por esto y me ha ayudado y colaborado mucho, y a la fundación obviamente, que me ha permitido, como dije al principio, aportar mi granito de arena para que el riachuelo sea de una buena vez un orgullo para todos los habitantes de la zona. Muchas gracias.